Molt bé. Las donaciones de sangre en equipos móviles se diferencian de las donaciones internas de los hospitales porque las campañas se acercan a la donación, a la población, perdón. La extracción tiene lugar en zonas públicas, colegios, bibliotecas, universidades, y vienen muchos donantes jóvenes con desconocimiento del proceso de donación. Son personas que no tienen intención de dar sangre y vienen impulsados por la experiencia. Están en la universidad y a lo mejor nos encuentran en el hall de la universidad y viene un grupo de amigos y se acercan y vienen a dar sangre, pero no tenían la intención. Para cuidar a estos donantes, el enfermero dispone de una herramienta, que es el proceso enfermero, que es la metodología enfermera desde un punto de vista obvio enfermero y no médico. Vale. Los objetivos: revisar la evidencia científica que existe sobre el tema de estudio, conocer la fisiopatología de las reacciones vasovagales y conocer las principales etiquetas diagnósticas, enfermedades relacionadas con la reacción vasovagal según la taxonomía Nandan-Ignoc de los donantes de sangre, y conocer la prevención y o tratamiento de las reacciones vasovagales desde una perspectiva enfermera. El material y método ha sido una revisión bibliográfica de artículos científicos publicados por la revista SEDS, lectura de la guía práctica de cuidados enfermeros en el donante de hemocomponentes de la SED, lectura de procedimientos, técnicas y manuales de los del BST, de equipos móviles, búsqueda bibliográfica de artículos científicos de Google Scholar de los últimos 10 años en castellano y mi experiencia en el BST. Bueno, la donación de sangre es un proceso y como tal tiene unas fases. Ahí distinguimos la fase de acogida, la fase de entrevista, la fase de extracción y la fase de atención post-donación. En equipos móviles, esto pues ¿cómo se articula? Bueno, cuando salimos del banco de sangre en una furgoneta disponemos de una hoja de trabajo. Allí el promotor nos indica en dónde tenemos que ir, por ejemplo, la Universidad de Farmacia, y en dónde nos tenemos que ubicar, por ejemplo, en el hall. Entonces, este espacio lo habilitamos y lo organizamos en diferentes zonas. En la zona de recepción de donantes, en esta zona el personal implicado es el administrativo. Aquí se dan los cuestionarios a los probables donantes y ellos allí en esta zona la rellenan. Cuando rellenan el cuestionario, cuando ya lo han rellenado, pasan a la zona de entrevistas, en donde el personal implicado es el personal médico. Aquí pues se hace una revisión de los datos expuestos en el cuestionario y se objetiva pues el peso, la hemoglobina, la tensión. Se mira el estado de salud del posible donante, se han hecho viajes, la medicación, bueno, que todo esté bien para poder dar sangre. Entonces, si es apto, puede pasar a la zona de extracción. Aquí la acogida es por parte de enfermería, en donde, como es lógico, tiene lugar la donación de sangre. Después también podemos habilitar una zona de atención de efectos adversa, que es en donde cuando los donantes pues presentan algún mareo o tienen una recuperación lenta, pues es una zona que separamos con biombos para evitar el efecto contagio de posibles mareos a los donantes que se encuentran en la sala. Después también separamos la zona de refrigerio, en donde el personal implicado es el técnico en transporte sanitario, que allí vigila que los donantes pues no puedan puedan sufrir algún mareo, y la zona de almacén. Vale. Enfermería, para poder identificar a los posibles donantes de riesgo, ofrece una atención personalizada. ¿Qué quiere decir esto? Pues nos presentamos al donante, intentamos recordar su nombre y transmitimos tranquilidad y confianza. Y después también identificamos al donante. Es importante saber si es donante habitual o es la primera vez que dona sangre. Esto lo hacemos para tutelar más o menos al donante. Y también es conveniente saber la tipología del donante, porque conocer sus motivaciones hace que nos adaptemos a sus expectativas. Hay diferentes tipos de donante. Donante racional es aquel donante que viene a dar sangre por una razón, por la que sea. El donante emocional es aquel que tiene el impulso de dar sangre. Es importante el trato humano, la empatía y el reconocimiento.
El donante corporal es aquel donante que viene porque expresa que dar sangre pues disminuye su tensión arterial, disminuye su cefalea, se encuentra mejor. El donante espiritual es aquel donante altruista, le incomoda que le agradezcan la donación. Bueno, normalmente las donaciones de sangre se compensan fisiológicamente sin problemas, en donde hay un mecanismo de compensación, es decir, hay una vasoconstricción inmediata en que se restituye el volumen plasmático a partir del fluido intersticial en un periodo de 24 horas. Por esto es tan importante la hidratación antes y después de la donación. Pero también se producen reacciones adversas, todas aquellas complicaciones indeseables que aparecen como consecuencia de la donación de sangre. Distinguimos las reacciones inmediatas que ocurren en el lugar de la donación y las reacciones retardadas fuera del lugar de la donación y hasta las 24 horas posteriores. Las reacciones adversas más frecuentes son las reacciones vasovagales. Vale, la reacción vasovagal es una sensación de malestar general y o mareo, habitualmente con ansiedad, que puede progresar hasta la pérdida de conocimiento, convulsiones e incontinencia. El síncope vasovagal se caracteriza por una evolución difásica. En la secuencia inicial hay un periodo breve de ansiedad y aprensión, en donde encontramos un aumento de la frecuencia respiratoria, de la frecuencia cardíaca, aumento de presión arterial y del gasto cardíaco. Y después, en otra secuencia, hay la frecuencia cardíaca más lenta, la bradicardia, disminuye la presión arterial, disminuye el gasto cardíaco, flujo sanguíneo cerebral y pérdida de conocimiento. Los síntomas. En la primera fase, bostezos, palidez cutánea, diaforesis, visión borrosa, mareo, hipotensión, malestar general, debilidad. Y en la segunda fase, náuseas, vómitos, hiperventilación, pérdida de conocimiento, tetania, convulsiones, relajación de esfínteres, tanto uretral como anal. Causas. Por factores que producen un aumento del sistema nervioso autónomo, como puede ser nerviosismo, aprehensión por la sangre o pinchazo, calor en la sala de donación, dolor en el momento de la punción. Condiciones predonación no adecuadas, ayuno, cansancio, haber dormido poco, estrés, nerviosismo laboral o familiar y respuesta deficiente a la disminución de la bulimia. Vale, al detectar una reacción vasovagal, el enfermero o médico es el responsable de registrarla en la hoja de hemovigilancia. Es el sistema que permite detección, registro, análisis de la información sobre las reacciones vasovagales. Según el informe de 2016 de la hemovigilancia en Cataluña, el 92% de las reacciones adversas corresponden a reacciones vasovagales y dentro de estas el 85% son inmediatas y el 15% son las retardadas. Las retardadas son consideradas potencialmente más graves, ya que la pérdida de conocimiento puede provocar traumatismo por caídas del suelo. ¿Y cómo lo sabemos esto? Porque después de dar sangre se les envía un email a los donantes preguntando cómo ha ido la donación, y es como detectamos estas reacciones vasovagales retardadas. El proceso de enfermero nos permite identificar a los donantes con peligro de sufrir una reacción vasovagal, planificando las intervenciones necesarias para prevenirlas y o minimizarlas y tratarlas. Tiene 5 etapas. La valoración son los datos procedentes de la entrevista y de la observación. Diagnóstico es la taxonomía Nanda enfermera. Planificación son los objetivos, no qué intervenciones ni qué actividades. La ejecución es la puesta en marcha del plan de curas y la evaluación es la escala de Likert. Vale, la valoración. Enfermería ha de estar muy atento a las manifestaciones no verbales de ansiedad, nerviosismo, miedo, angustia, expresiones de preocupación, demanda de presencia física, aumento de la transpiración y signos físicos o indicativos de reacciones vasovagales durante todo el proceso de la donación, en la zona de extracción y de refrigerio, incluso también en la entrevista. En el marco de valoración enfermera son los 11 patrones funcionales de salud, Gordon 2007, que en el caso de la donación de sangre son los siguientes. El patrón percepción, control de la salud. Es identificar si ya ha donado sangre anteriormente o si dona por primera vez. Si ya ha donado, se debe preguntar por sus donaciones anteriores para poder identificar a aquellos donantes que son susceptibles de sufrir una reacción vasovagal.
Patrón nutricional metabólico. Valora la ingesta de alimentos y líquidos previos a la donación. Es conveniente que el donante no se encuentre en un periodo de ayuno prolongado, menos de 4 horas. Ingesta de unos 400 mililitros de agua antes de la donación ayuda a prevenir las reacciones vasovagales y objetivar un peso igual o superior a 50 kilos. En el caso de donantes de primera vez, es importante asegurar una ingesta adecuada de líquidos y alimentos previos a la donación para evitar el riesgo de una reacción vasovagal. El patrón de actividad de ejercicio. Se pregunta al donante por su actividad física en las horas anteriores a la donación, sin una adecuada alimentación, hidratación y descanso. Se incluye la objetivación de la tensión arterial y el pulso. Según los estándares de acreditación en transfusión sanguínea, el pulso debe ser regular y comprendido entre 50 y 100 pulsaciones por minuto. En cuanto a la tensión arterial, la sistólica debe estar entre 90 y 180 milímetros de mercurio y la diastólica entre 50 y 100 milímetros de mercurio. Consideraciones especiales. Determinadas alteraciones del pulso y la tensión arterial son fruto del nerviosismo y suelen normalizarse al cabo de unos minutos. Se debe prestar especial atención a los donantes que explican que su tensión arterial es menor que la que tienen en el momento de dar sangre. Son especialmente susceptibles de experimentar una reacción vasovagal. Patrón reposo-sueño. La donación de sangre no se aconseja con un descanso insuficiente. Patrón cognitivo perceptivo. Es el conocimiento que tenga el donante sobre el proceso de donación y posteriores cuidados, especialmente importante en aquellos que donan por primera vez, relacionado con la falta de familiaridad o falta de información sobre el proceso de donación. El patrón tolerancia al estrés. Se valora el nivel de ansiedad de la donación, especialmente importante en aquellos que donan por primera vez. También debido a estímulos fóbicos como la aguja o sangre o donantes con experiencias previas negativas. La valoración por patrones nos permite detectar los problemas, formulándolos a través de los diagnósticos de enfermería NANDA con sus objetivos NOC que se han de conseguir mediante las actividades NIC. Los principales diagnósticos enfermeros relacionados con las reacciones vasovagales son déficit de conocimientos sobre la donación, ansiedad, disminución del gasto cardíaco, lipotimia. Bueno, ya nos centraremos en cada diagnóstico. El disminución del gasto cardíaco. El objetivo NOC será mantener la normalidad de los signos vitales del donante, tensión arterial y frecuencia cardíaca. Intervenciones variarán en función del tipo de donantes. Donantes con antecedentes de lipotimias en anteriores donaciones, haremos la prevención del shock con hidratación antes de donar sangre, posición en Trendelenburg, en la camilla, contracción y relajación de grupos musculares de las extremidades inferiores y control de aparición de signos y síntomas de reacción vasovagal, la palidez, bostezos. Donantes en los cuales se ha detectado algún pródromo durante la donación. En el caso de que aparezcan náuseas y vómitos, colocaremos el donante en posición lateral de seguridad. Si hay pérdida de conocimiento, en posición Trendelenburg, control de la vía aérea con la maniobra del frente de mentón para desobstruir la vía aérea, masaje articulación mandíbula en el caso de pérdida de conocimiento y también administrar por orden médica suero fisiológico cuando recobra el conocimiento. En el caso de hiperventilación, a hacerlo respirar en bolsa de reinhalación y también enseñarles a realizar la respiración diafragmática. Esto sucede por ansiedad, nerviosismo. Relajación de esfínteres, pues tranquilizar al donante, ofrecer soluciones de una forma discreta. En el caso de ansiedad, el objetivo no sería el autocontrol del miedo. Intervenciones serían disminución de la ansiedad a través de ofreciendo una atención personalizada, dando confianza y tranquilidad al donante, distraer al donante, muchas veces involucrándole simplemente en una conversación, se le distrae y ya se encuentra más tranquilo, y también enseñarle la respiración por tiempos. En el diagnóstico de déficit de conocimientos, el objetivo sería conocimiento del régimen terapéutico en la donación de sangre. En la intervención NIC sería conocimiento del proceso y procedimiento. Aquí determinaríamos primero el grado de conocimientos del donante respecto al proceso de donación y después informar del proceso y recomendaciones post-donación. En el caso, explicaríamos evitar que realice esfuerzos físicos importantes después de donar sangre. Incluiríamos aquí subir escaleras
porque muchas veces van a clase y tienen que subir 4 pisos y bueno, después sufren una reacción vasovagal. Después les informaríamos que tienen que beber mucha agua en las 24-40 horas siguientes de donar sangre y que eviten los lugares muy calurosos, como puede ser en las clases, en donde puede hacer mucha calor. Entonces, las recomendaciones sería incorporar alimentos salados a la dieta durante las 24 o 48 horas posteriores a la donación y informarles si en algún momento tiene sensación de mareo, pues tenderse en el suelo y solicitar ayuda, no hacer esfuerzos para mantenerse de pie y cruzar, enseñarle la técnica de cruzar los tobillos. Y le informamos que el mareo pasará en un rato. Si damos esta información, ¿estamos sugestionando a que el donante pueda sufrir un mareo? A lo mejor sí, pero seguro que la gravedad será menos porque se evitarán los traumatismos por caídas. Entonces, las conclusiones es que en las reacciones vasovagales el principal objetivo del personal enfermero es su prevención. Los diagnósticos nos ayudan a actuar de forma protocolizada y proactiva, y lo que tenemos que intentar es que tanto para los donantes que tienen riesgo de sufrir una reacción vasovagal como para los que la sufren, una correcta actuación enfermera puede convertir la donación en una experiencia positiva, consiguiendo así su fidelización. Muy bien.